Carolina y en el presente video les daré a conocer un poco sobre los 3 métodos más importantes de endurecimiento de metales. También les daré a conocer un poco sobre sus ventajas y desventajas. La mayoría de los metales se trabajan en frío a temperatura ambiente, aunque la reacción de formado en ellos causa una elevación de la temperatura. El trabajo en caliente realizado sobre el metal en estampado plástico refina la estructura del grano, mientras que en el trabajo en frío distorsiona el grano y reduce un poco su tamaño. El trabajo en frío mejora la resistencia, la maquinabilidad, exactitud dimensional y terminada de superficie de metal. Debido a que la oxidación es menor en el trabajo en frío, láminas más delgadas y hojalatas pueden laminarse mejor que para el trabajo en caliente. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el trabajo en frío. El trabajo en frío o el endurecimiento por deformación es uno de los métodos más importantes de endurecimiento de metales. Por ejemplo, el cobre y el aluminio puro solo se pueden endurecer de forma significativa por este método. Así, mediante trefilado pueden fabricarse alambres de cobre puro con distinta resistencia mecánica, con ciertas limitaciones, variando la cantidad de endurecimiento por deformación. Las condiciones con las que un metal sufre deformación plástica es una característica muy importante al seleccionar un material, especialmente metales, ya que todos los procesos de manufactura de productos como troquelado, embutido, rolado, laminado y forja también se le llama trabajo en frío, porque la temperatura de trabajo y deformado es mucho menos que la de recristalización. Se relacionan con su deformación plástica porque el esfuerzo aplicado debe sobrepasar el límite elástico para que el material se deforme permanentemente de una forma útil. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de este proceso. En cuanto a las ventajas, tenemos que las propiedades de la pieza se controlan con exactitud, se puede obtener una resistencia elevada, se obtienen dimensionalmente tolerancias más cerradas, también un mejor acabado superficial y la lubricación es más fácil. En cuanto a las desventajas, tenemos que los esfuerzos de fluencia son altos, la presión en las herramientas son altos, la ductilidad de los materiales es limitada y se restringe la complejidad de formas que se pueden producir. Ahora les voy a hablar un poco sobre el endurecimiento por deformación en frío, también llamado endurecimiento en frío o por acritud. Es el endurecimiento de un material por una deformación plástica a nivel macroscópico que tiene el efecto de incrementar la densidad de dislocaciones del material. A medida que el material se satura con nuevas dislocaciones, se crea una resistencia a la formación de nuevas dislocaciones y a su movimiento. Esta resistencia a la formación y movimiento de las dislocaciones se manifiesta a nivel macroscópico como una resistencia a la deformación plástica. Ahora les hablaré un poco sobre el trabajo en tibio. En este caso, la deformación se realiza a temperaturas mayores a la de ambiente, las cuales pueden ser aún del orden de la recristalización. Sin embargo, las velocidades de deformación por consecuencia de endurecimiento son superiores a los de fenómenos de recristalización dinámica. Combina ventajas del trabajo en caliente y en frío. Las temperaturas de trabajo son bajas, evitando la cascarilla. Deja un buen acabado superficial. Las temperaturas son suficientemente altas para reducir los esfuerzos de fluencia. Cuando hablamos de ventajas y desventajas, comparamos uno con el otro. Por ejemplo, el trabajo en tibio versus el trabajo en frío, podemos ver que hay una carga reducida, aumenta la utilidad del metal y hay menor tensión residual inducida. Y cuando hablamos del trabajo en tibio versus el trabajo en caliente, vemos menor necesidad de proceso de acabado, menor consumo de energía y mayor vida útil de la herramienta. En cuanto al trabajo en caliente, es una deformación de un metal por encima de la temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente solo cambia la forma del metal. La resistencia permanece sin cambios debido a que no ocurre endurecimiento por deformación.
Durante el trabajo en caliente los granos se alargan y se recristalizan inmediatamente. Con un control adecuado se obtiene un tamaño de grano fino. Sin embargo, todos los procesos de trabajo en caliente presentan unas cuantas desventajas que no pueden ignorarse. Debido a la alta temperatura del metal, existe una rápida oxidación o escamado de la superficie con acompañamiento de un pobre acabado superficial. Y en cuanto a las ventajas y desventajas, podemos nombrar varias, como por ejemplo, en las ventajas, los esfuerzos de fluencia son bajos, los requerimientos de potencia son bajos, la utilidad de material es alta, se pueden realizar grandes deformaciones, y en cuanto a las desventajas, se requiere mucha energía para el calentamiento, la oxidación afecta al acabado superficial. ¿Qué podemos decir? Las tolerancias dimensionales son altas y las propiedades son menos definidas. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.